Eso ya hay que cambiarlo. No puede ser que los panameños quedemos indefensos, Gerardo, indefensos ante cualquier eventualidad. Sí, yo creo que esa cuestión de la división, definitivamente el tranque de ayer causó un gran problema y ojalá que no tengamos otro incendio de esa naturaleza que obligue al cierre de las calles, sobre todo arterias tan principales como la calle 50. Pero es que no podemos quedar esperando a que no pase, va a pasar, o sea, las eventualidades suceden. Gracias a Dios ya no tenemos... Cuando yo era más pequeño, yo recuerdo que habían a cada rato incendios en Chorrillo, en Caledonia, en San Felipe, producto de la cantidad de casas de mampostería que todavía existían. Gracias a Dios eso ya se ha ido y la ciudad está bastante soleada y despejada, la calle 50. Después de un día de caos ayer, donde quedó la mitad de la ciudad atrapada casi toda la tarde. Gerardo Berróvalo, periodista y escritor, está con nosotros. ¿Cómo estás, Gerardo? Bienvenido, buen día. Buenos días, don Guillermo. Buenos días a todos los oyentes de Radio Ancón. Hombre, definitivamente ayer fue un caos. Ese incendio en Soho Mall fue realmente catastrófico. Afortunadamente lo controlaron. Parece que demoró como 7 horas en resolverse esa situación. Pero difícil, ¿no? No, el lugar va a haber que cerrarlo porque eso debió haber tenido extintores y ese fuego debió haberse apagado casi inmediatamente. Se pensó que hubiera habido una explosión con un hueco salvaje, una cosa así, pero era un ducto. Igual eso debe tener algún tipo de aislar, o sea, eso se aísla. Eso se aísla. Yo he trabajado esos sistemas. No me echan ese cuento. Entonces, Gerardo, pero ese no es el problema, porque ese es un tema ahí de la oficina de seguridad, que ya no sé cómo se llama. El problema aquí, Gerardo, es que ayer quedó demostrado que la administración pública, yo no voy a hablar del gobierno porque yo creo que esto es transversal a todos los gobiernos, no está preparado para una contingencia. Aquí tú tienes calle 50 cerrada y cerraste la ciudad. Pasa lo mismo cada vez que hay un cierre en la Transísmica porque 3 gatos salieron a protestar. No pasa nada, salieron a protestar. O un grupo de personas justificadamente protestan afuera del seguro. Bueno, no es justificado porque no es justificado cerrar una calle, pero protestan afuera del seguro. Por una razón lícita, haciendo una mala acción. ¿Cuál es el problema? Que no hay operación. O sea, lo que hacen los policías es cierran y adiós. Cuando tú perfectamente puedes hacer un operativo de desvío de calles y darles vuelta. O sea, si todos los carros van en un sentido, los carros deben dejar de ir en el sentido contrario. Cierras arriba y todos afuera a desalojar. Eso se estudia en la universidad. Y yo estoy seguro que en la Dirección de Operaciones del Tránsito hay gente que sabe esto que yo estoy hablando. Y lo mismo en la Autoridad del Tránsito. ¿Por qué no se hace? Esa es la pregunta que yo siempre me hago. Y esta gente cobra bien, Gerardo. Entonces yo quisiera tratar de entender por qué cuando pasa algo así, perdemos millones de dólares en inacción y no pasa nada, Gerardo. Mire, don Guillermo, yo también me he preguntado, a ver, es que el problema lo vamos a tener siempre mientras pensemos en chiquito. O sea, nosotros tenemos que pensar en grande. Y pensar en grande significa salir del círculo en el que nosotros vemos las cosas. Desde que yo tengo uso de razón, y no vamos a hablar desde mis 4 o 5 años, sino desde que me volví civilizado, porque antes yo era cimarrón, estaba allá en el pueblo, y empecé a entender el tema de la ciudad. Siempre me han dicho que Panamá, producto de la construcción del canal de Panamá, se convirtió en una ciudad alongada, dicen así. O sea, es decir, tú no puedes hacer... Yo me pongo a estudiar cuál es el problema del tránsito y aquí estamos en una situación caótica cada vez y ese es un gran problema, sobre todo cuando en las ciudades ya están estableciendo el concepto de los 15 minutos, las ciudades de 15 minutos, en donde las personas viven en un perímetro en donde tienen allí su hospital, tienen su lugar de trabajo, sus escuelas y todas las cuestiones. En 15 minutos caminando usted llega a cualquier dirección de toda esta cuestión. Entonces, el gran problema aquí, y por eso digo que pensamos en chiquito,
es porque cada microunidad de los corregimientos dentro de la ciudad no está pensándose como un todo. O el gobierno deja eso como un concepto aislado que se resuelvan así. Por ejemplo, usted va a España y usted cruza la ciudad de Madrid de un lado a otro por debajo. ¿Por qué en Panamá nosotros no resolvemos eso con vías subterráneas? En donde usted resuelve toda esta... Obviamente usted cobra por esta cuestión y usted, estoy seguro que va a resolver muchos problemas en la ciudad. Mire, los corredores están en una situación de que apenas entran a la ciudad de una vez se atascan. Y los corredores, usted paga por los corredores, pero al fin y al cabo sí se ahorra un poco de tiempo, pero también se aguanta un tranque enorme dentro de esos corredores. Yo creo que es parte de las cosas que nosotros tenemos que hacer. Por ejemplo, unir soterradamente los dos corredores, agarrarlo y ponerlo. Poner una calle transversal como la calle 50, perdón, una calle larga, así como la calle 50 o la calle, la vía Brasil, ponerla soterrada, buscar la manera. Lo cierto es que tú desahogas las cosas, de manera que tú construyas una ciudad para los próximos 50 años de una manera más llevadera, una forma de cómo tú la construyes a una manera, a un ritmo inteligente y no de la forma como se está haciendo actualmente. Entonces, esa es parte de las cosas, Guillermo, que yo creo que hay que empezar a pensar y pensarlas en grande. Y pensando igual, yo creo que aquí se comete un error grave y es el no municipalizar el tema del tráfico. Tenerlo en ese nivel tan de gobierno, lo que hace es que burocratiza bestialmente, y esto debería estar a nivel municipal. Y una de las cosas que yo siempre he dicho es que el municipio de Panamá, el país, o sea, la configuración política de Panamá está mal hecha. O sea, lo que le llamamos la alcaldía de Panamá son un montón de alcaldías. O sea, es imposible que un alcalde sepa lo que pasa en San Martín y también esté tratando de resolver los problemas ahí en la 3 de noviembre en Caledonia. Es imposible, no hay forma. Tendría que tener un ministerio. El ministerio de la provincia de Panamá es prácticamente la alcaldía. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a pensar en la posibilidad de dividir la ciudad de Panamá y dividir las alcaldías y darle autonomía para que puedan resolver, y también, por supuesto, presupuesto para que puedan resolver la posibilidad de administrar recursos, porque si no, vamos a seguir teniendo estos problemas. El mismo tipo que tiene que pensar qué hacer en la entrada de Santiago, que se tranca a eso de las 8 de la mañana, el mismo tipo que tiene que ver qué hace en 4 Alto para que no se tranque, es el mismo tipo que tiene que pensar a ver qué pasa cuando se quema Sojomol. Entonces, es imposible, no hay forma, no lo va a destrancar nunca porque es demasiado. Así que siempre va a pasar. Cada vez que alguien sale a una protesta en Ribato, ¿qué haces? Mandas a un comisionado, un subcomisionado para que le diga a los tipos que se retiren. ¿Dónde está la autoridad? Nunca está la autoridad. ¿Por qué? Porque se esconde, porque no sabe qué hacer. Creo que la última vez que vi a alguien haciendo su trabajo fue la alcaldesa de Samiel, de Arraiján, que se apersonó a las 12 de la noche a un cierre que había en Guantemotes de Arosemena, porque no había agua. Pero es que aquí en Panamá hemos acostumbrado a la policía a hacer que resuelva, pues. Y después no queremos entonces que los policías tengan un pensamiento militarista. ¿Me entiendes? O sea, que cada vez que alguien cierra una calle, va el comisionado. ¿Y dónde está el representante? ¿Y dónde está el alcalde? ¿Y dónde está el gobernador? Entonces, eso ya hay que cambiarlo. No puede ser que los panameños quedemos indefensos, Gerardo, indefensos ante cualquier eventualidad. Sí, yo creo que esa cuestión de la división del distrito capital, de ser un distrito pues enorme, es posible. Creo que en el gobierno de Varela lo estuvieron pensando para crear el famoso distrito de Panamá Norte, y a alguien también se le ocurrió el distrito de Panamá Este. Entonces, yo creo que es posible que eso pudiera hacerse y definitivamente crear una estructuras municipales
ahora que se tiene la descentralización, hacerlas pues más factibles para que las cuestiones empiecen a resolverse con autoridades electas en esos lugares de una forma pues que, es decir, nosotros tenemos que ir planificando el desarrollo del país de acuerdo a nuestros mejores intereses, pero hay que planificarlo a futuro. Yo creo que estas cuestiones aquí no pueden dejarse así a la libre, como la hemos hecho, ¿ves? Entonces, pero bueno, definitivamente el tranque de ayer causó un gran problema y ojalá que no tengamos otro incendio de esa naturaleza que obligue al cierre de las calles, sobre todo arterias tan principales como la calle 50. Pero es que no podemos quedar esperando a que no pase, va a pasar, o sea, las eventualidades suceden. Gracias a Dios ya no tenemos, cuando yo era más pequeño, yo recuerdo que habían a cada rato incendios en Chorrillo, en Caledonia, en San Felipe, producto de la cantidad de casas de mampostería que todavía existían. Gracias a Dios eso ya se ha ido eliminando, pero todavía se dan estas cosas, y no solamente es temas de incendio, o sea, nosotros estamos a la buena de Dios y ya la Cámara de Comercio ha calculado esto en varios millones de dólares. Yo se lo digo a los políticos cada vez que tengo la oportunidad. Ustedes pierden las elecciones en las pequeñas cosas. Ustedes pierden las elecciones cuando hacen que la gente haga fila después que sale del metro para esperar un bus. Ustedes pierden las elecciones cuando hacen que la gente se quede en su carro todas las mañanas, horas durmiendo para poder ir al trabajo, pues el tranque no los deja despertarse más tarde. Ahí pierden las elecciones. Por eso es que ningún gobierno repite, porque todos están en las medidas paramétricas, en la situación de Ucrania, en de qué lado me voy a poner con lo de Israel y el Líbano. Cuando el tipo que se monta en mi bus tiene que definir si se monta en un bus sucio y vuelto leña, supuestamente nuevo, o en un diablo rojo, un diablo verde ahora, pues. Esas cosas son las que los políticos no ven y sucede, pues. Entonces, mientras que no lo resuelvan, aquí todos los gobiernos van a perder las elecciones, hasta que llegue uno que no haga más elecciones. Bueno, yo tengo la esperanza, siempre yo soy con el pensamiento optimista, Guillermo, así que yo espero que las cosas no se den, pero eso sí, planificar desde ya cada situación a futuro. Es decir, nosotros no podemos seguir a la brava así como andamos, porque nosotros hemos sido muy, a ver, nosotros mismos como sociedad, no es por culpar a un gobierno X o un gobierno Y, porque si nosotros nos analizamos desde 1990 hacia acá, que supuestamente nos liberamos de la corrupción, realmente quizás Noriega tenía razón, pues los que vienen detrás de mí son peores. Y no digo peores en el sentido criminal o el sentido de maldad o una cuestión, sino en el sentido de esa conducta irracional que está, yo sostengo que está en nuestro ADN, que es la corrupción, y que ha florecido producto de que nosotros pues, no tenemos vergüenza. Es decir, la gente se roba algo y ¿qué va? Esto no pasa nada porque fulano de tal robó más. O sea, aquí la competencia no es quién es más honesto, sino quién roba más. Entonces, esas cosas nosotros tenemos que empezarlas a quitar, a sacárnosla de nuestro ADN, porque de seguir como vamos, pues estamos siguiendo martillando en el error. Tenemos que madurar en ese sentido. Entiendo también que los ciclos de las sociedades pasan por momentos oscuros. No es la primera vez que esto ha ocurrido. Por ejemplo, en una ocasión hubo un problema de seguridad en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, que fue brutal. La seguridad que estaba en manos, bueno, está en manos del alcalde. Recuerdo, porque hay hasta libros sobre eso, la ciudad gobernada en ese momento por Rudolph Giuliani, empezó a establecer un método, una metodología para rescatar esa ciudad del tema de la inseguridad, y lo logró. Nosotros también tenemos que ponernos
en ese momento de rescate de cada una de las cuestiones que apuntalan este país, tanto en la parte agrícola como en la parte deportiva, en la parte de la salud, en la parte administrativa. Todo esto tenemos que empezar, tenemos que agarrar las cosas con seriedad. Bueno, vamos a ver qué pasa con ese tema, mi estimado Gerardo. El presidente de la República está en Nueva York en su primera alocución a las Naciones Unidas. Sabe que después que pasa el primer día, la cosa baja, ¿no? Y las Naciones Unidas se han convertido en un foro vacío. O sea que tú hablas y no pasa nada. Pero yo tengo la esperanza de que el presidente Mulino en esta ocasión pues les ponga clarito las cosas a un montón de gente que nos las ha aplicado durante muchos años, ¿no? Que hemos tenido gobiernos genuflexos ante los dictámenes de organizaciones, porque eso es lo que hay detrás de los gobiernos, organizaciones económicas que sencillamente pues han decidido conspirar contra el sistema bancario panameño, y de una forma u otra nosotros hemos cedido. No sé si tú has analizado un poco qué puede pasar, si vale la pena estos discursos en la OEA, en las Naciones Unidas, perdón, o va a tener alguna repercusión lo que diga el presidente Mulino. Bueno, yo creo que sí va a tenerla, porque, a ver, ayer intervino el presidente Milei de Argentina y palabra más, lo que hizo fue una fuerte crítica a la ONU, a las Naciones Unidas, porque se ha concentrado en establecer o en adoptar medidas que tienen impacto en todo el mundo a razón de un planteamiento ideológico y hasta tendencial de ciertas cuestiones que no tienen mayor sentido. Cuando y en cambio la ONU se ha convertido en un avestruz en casos que suceden en países, bueno, yo lo mencioné en un editorial, como México, perdón, como Nicaragua o Venezuela o Cuba, en donde la gente pues muere de hambre, o sea, está en la cuestión y sobre pretexto de que la soberanía nacional, pues tú tienes que ser. Entonces, ¿qué? Si viene un tipo y empieza y hace lo que hace como lo hace Chávez, tiene un régimen caótico en ese país, la gente sale huyendo y las Naciones Unidas mira para otro lado. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. En cambio, si viene otro país y entonces invade, entonces dicen, no, que es una intervención unilateral y que se le castiga y todas las cosas. Yo creo que eso no debe ser así, porque para eso está la ONU, para eso tiene sus cascos azules, que resuelvan los problemas en los países para que, hombre, solucionemos estos conflictos. Nosotros como humanidad no debemos estar en esas peleas como las que tenemos hoy en Cuba, las que tenemos en Venezuela, las que tenemos en Nicaragua, las que tenemos en muchos países africanos y asiáticos. No debemos estar en esa situación. Yo pienso que sí, una persona puede ser reelecta, eso no importa en el camino, pero que se haga de una forma democrática. Ocurre en Alemania, por ejemplo. La señora Angela Merkel se fue hasta cuando ella decidió, bueno, hasta aquí llego, pero tenía toda la posibilidad de que la reeligieran. En ese sentido, pues yo creo que nosotros tenemos que encaminar. Y el mensaje de Mulino tiene que ser claro en ese sentido. ¿Qué es lo que está ocurriendo con estos países europeos? Hombre, es que los países subdesarrollados, entre comillas, empezaron a despertar. Toda la economía de Europa, de los países desarrollados, en gran medida han dependido de la pobreza de los países subdesarrollados. Así de simple. ¿Por qué? Porque extraen sus recursos con medidas, con contratos leoninos, y se la llevan para sus países y acomodan. Entonces ahora, como estos países están acomodándose ahora y se inventaron una cosa que dice que los paraísos fiscales. ¿Por qué? Porque han empezado a estrangular a sus propios ciudadanos con los impuestos que les cobran, que los tipos tienen que salir huyendo, pues y se meten en otros regímenes para mover su dinero y declararlo en esos lugares donde pagan menos impuestos. Y obviamente que esos países
son dinero que vienen de otro lado. Se formó la cuestión de los paraísos fiscales. Panamá ya no es eso. Panamá empezó a trabajar porque los paraísos fiscales están justo en colonia o en los propios países de la Unión Europea o de estos países desarrollados. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están atacando a un país como Panamá, que en el camino terminó resultando ser mejor que esos países europeos en esa materia de la offshore. Entonces, yo creo que es injusto lo que han hecho, sobre pretexto de mantener sus economías y esa manera de decir que yo soy el bueno y tú eres el malo, yo soy el desarrollado y tú sigues como subdesarrollado, yo soy el civilizado y tú eres el tipo de allá del campo que no ha salido pues todavía a la civilización. Entonces, yo creo que el presidente Mulino tiene que hacer ese llamado de atención. Yo sí creo que ninguna organización, ni confederación, ni ningún grupo como la Unión Europea tienen que estarse arrogando el derecho para poner lista. Eso debe dejárselo a la ONU. La ONU que sea la... Entonces el presidente Mulino tiene esa gran oportunidad para hacer ese llamado y bien por la medida de retorsión que ha aplicado. Es que yo siempre lo he dicho, aquí tú no puedes venirnos a rufiar así fácilmente. Y este tema de que no, lo que pasa es que por el canal deben poder pasar todos los barcos. No, se acabó. Tú traes basura radioactiva, pues llévatela para otro lado. Aquí no la vas a traer. Tú que yo necesito hacer transfer, tampoco la vas a hacer por aquí. Se acabó. Se acabó. Nosotros, los bancos no hacen... Oye, si aquí cerraron un montón de bancos internacionales porque éramos apestados. Somos apestados. Ahora tú vas a ver. Y tú vas a ver cómo se acaba. Tú vas a ver cómo se acaba. Lo que pasa es que aquí todo el mundo... la blandenguería, ¿no? Porque ese tema de gobernar, mucha gente piensa que es solamente para cobrar buenos salarios. También es para tener una postura, tú sabes, firme. Sí, aquí hay un problema también de mucha gente dentro de la sociedad, y me refiero no a la sociedad en general, sino a la sociedad de la opinión pública. Esa sociedad de la opinión pública ha tomado una costumbre perversa de autoflagelarnos, de atacarnos a nosotros mismos. Utilizan medios de comunicación para hacer estos ataques tan brutales a enemigos políticos y económicos, sobre pretexto de que están defendiendo la democracia y están defendiendo libertad de expresión y defendiendo el desarrollo del país. Yo creo que eso tiene que empezar a variar, porque nosotros no podemos hacer este tipo de acciones, y eso incluso debe tener un castigo, porque no puede ser que tú hundas a toda una nación sobre pretexto de confabularte contra X o Y personas solo porque es tu enemigo político o económico. Yo creo que eso tiene que acabarse, y eso también ha apoyado la acción de gobiernos de países desarrollados para atacar a Panamá. Yo sostengo, y siempre me quedo con la frase del doctor Omar Jaén Suárez: Panamá es un país, una potencia. Lo único que los panameños no nos lo creemos. O sea, nosotros tenemos el canal. Aquí pasa el 6% de la economía mundial. Eso nos convierte en una potencia mundial. Por aquí pasan los cables de fibra óptica, por aquí pasan... O sea, es la interconexión continental. Entonces, nosotros somos una potencia mundial. O sea, las potencias no necesariamente tienen que tener ejército. O sea, nosotros no es ese el concepto. El concepto es la potencia económica que podemos ser. Pero somos pequeñitos ahora mismo porque sencillamente nosotros mismos no nos las creemos. No es que con esto vamos a agarrar y paralizar el canal y bueno, ahora tú me vas a hacer esto, extorsionar a otro. No, eso no es el sentido. El sentido es nosotros mismos levantar nuestro orgullo nacional y creernos que somos una nación con un futuro próspero. Pero no, aquí le damos cabida a la corrupción, le damos cabida a las nimiedades a veces, y convertimos esas nimiedades en cuestiones tan ridículas, como por ejemplo que ni siquiera podemos
limpiar la ciudad. Y ni siquiera podemos darle agua potable a la gente cuando tenemos agua. Fíjense la última ocurrencia de un ex candidato presidencial, el precandidato presidencial, dice que va a presentar un anteproyecto de ley en la Asamblea para que se legalice la invasión de terreno y que no se castigue a los invasores. ¿Usted puede creer eso? Ese es el final del Estado de Derecho. Señores, ese tipo deben meterlo preso e inmediatamente hacerle un proceso. Eso es una conspiración contra el Estado. Es nada más, es como si yo planteara la interrupción del proceso democrático. Es casi lo mismo. Entonces, yo creo que son cosas que nosotros tenemos que empezar a cambiar, pero bueno. Yo creo que decía Guillermo Rodolfo Valdés, el veterano periodista por muchos años, que en paz descanse, decía, gota a gota se horada la roca. Y yo creo que si nosotros aquí como medios de comunicación empezamos a actuar de esa manera, gota a gota se horada la roca, yo creo que en el futuro podemos hacer nuevamente brillar el país, mi amigo, desde los medios de comunicación. Eso trabajamos todos los días, don Gerardo. Te mando un gran abrazo y nada, nos hablamos el próximo miércoles, ¿te parece? Un fuerte abrazo y hasta el próximo miércoles. Era don Gerardo Berroa Aló, en la mañana Ancon por Radio Ancon.